menos comenzado a leer el documento que les abrí, ¿verdad? De los principios, de algunos principios que vamos a ver, que hablaba del bien común, de la subsidiariedad, de la solidaridad, y creo que vamos a llegar a esta participación. Entonces eso me gustaría saber si lograron ver algo, ¿verdad? Yo leí una parte, pero no todo el archivo, solo una parte de ahí. Solo una parte, ¿verdad? Sí. Porque sí, gracias, es bien importante que lo hagan porque, como les decía, yo no siempre trabajo con presentaciones, porque, y se me dio con un par de personas. A veces cuando uno pone presentaciones sí se ve bonito, pero a veces para cuando van a estudiar para un examen, solo leen las diapositivas y no leen el documento. Y yo no saco exámenes solo de diapositivas, es más, ni las miro. Yo me voy al documento. Y entonces alguien por ahí me respondía, como en la diapositiva tal, decía tal cosa. Sí, pero esa no era la explicación, ¿verdad? Entonces, para mí lo importante siempre es leer el documento, enfatizarse, tienen la dicha que el documento que les pongo ya tiene subrayado lo más importante, entonces en eso hay que hacer énfasis. Entonces, bueno, voy a partir como que no han leído nada y espero yo que con la explicación que demos, que podamos trabajar. Yo no sé si me alcanzaron a escuchar y yo les decía que siempre va a venirnos temas la dignidad de la persona humana. Les decía, ¿qué es dignidad? Es aquel valor que tenemos por ser hijos de Dios, por ser las únicas criaturas hechas la verdadera definición de la dignidad humana. Y les vuelvo a recalcar, no se pierde por nada del mundo, ni porque yo cometa un delito, ni porque yo haga decisiones incorrectas y me equivoque bastante, o porque yo caiga en algún vicio. En esos momentos les decía yo, y se los voy a seguir recalcando, es que yo no valoro esa dignidad que tengo y caigo en cosas que no debo de ser, porque como hijo de Dios tendría que comportarme como tal. Y entonces el primer principio que vamos a ver ahí es el bien común. Fíjese, les leo la definición que incluso ya la tienen subrayada ahí. Le dice, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. El bien común es lo que nos beneficia no solo a mí, pero le dice más abajo que el bien común que en posiciones que nos pertenecen a todos. Imagínense 43 estudiantes y conmigo 44. Yo sé que cada uno está en un aparato, un teléfono o está en la computadora. Entonces, imagínense que bueno, todos tienen un aparato para poder conectarse a la clase. Quiere decir que todos tenemos aquí, y entonces yo le diría, por ejemplo, deme hoy su computadora, porque se la voy a prestar a Pablo, ¿verdad? María José, deme su computadora porque yo me voy a quedar con ella, ¿verdad? O le digo a Eric, su computadora le va a quedar ahora y la va a usar América, ¿verdad? ¿Cuál fuera la respuesta normal que me diera alguno de ustedes si yo le digo, denme esa computadora porque se la voy a dar a fulano, sutano o mi persona y la vamos a usar? ¿Cuál fuera la respuesta natural que me dieran? De que no. ¿Por qué, Luis Ángel? Deme una razón. Bueno, para empezar, no me la han pedido así como cordialmente. Si me la pidieran cordialmente, pues la prestara. Ajá, pero yo no le dije preste, yo le dije deme, Ajá. ¿sí? Yo le dije, me da porque se la voy a dar a fulano. Yo no le estoy pidiendo un favor, yo le estoy diciendo que la dé porque la va a usar América, la va a usar Fátima, cualquiera. Su respuesta es no. Olvídese lo cordial, ¿por qué no me la diera? Porque es mía.
Exacto, porque es suya. La computadora es suyo. No puedo yo decir, aquí hemos no son bien común, no son del bien común, es parte del bien particular de cada uno de ustedes. A eso se refiere cuando le dice el bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto. Yo no puedo disponer de los aparatos que ustedes están usando ahorita, ni ustedes pueden disponer del mío, ni nada de nadie, porque el bien común no es la suma de todos los bienes. El estar en esa clase, tener estos aparatos, eso no es un bien común. No sé si me estoy dando a entender. Los derechos, hablaba de la propiedad privada y la propiedad común o la propiedad comunitaria, me parece que decía. Significa el bien común, sino que el bien común es cuando toda una comunidad o todo un y alcanzar es quien que va a beneficiar a la mayoría o a la comunidad. Les pregunto algo. Cuando Disculpe, Dick. ustedes estaban, porque lamentablemente los hallazgos, dígame usted, Fíjese que se está trabando bastante. Quizás tiene me problemas con el está Wi-Fi. trabando. Sí, Es yo muy probable. también escucho muy cortada la llamada. Yo también, licenciada. Yo a ustedes los escucho muy bien, fíjense. Vamos a ver qué está pasando. Por ratos que te da tirones, porque ahorita creo que se escucha bien. Estoy cambiándome de red. Vamos a ver si me funciona esta. Bien, me cambié de red. Vamos a ver si esta está mejor. Entonces, les decía yo, ustedes en grados menores, tuvo que haber funcionado la directiva de grado o 2 o 3 personas que eran representantes del grado. Mi pregunta es, ¿con qué objeto u objetivo formaban esos grupos ustedes en los grados? ¿Cuál era el trabajo de estos compañeros de ustedes? O si alguno de ustedes fue parte de esta directiva o de estos representantes, ¿cuál era la función? La función que tenían eran de que si algún dado caso la dirección de la institución en la que se estudiaba quería comunicar algo a los estudiantes, se comunicaban con el presidente o vicepresidente de la junta de todo el grado o la sección para que esto se lo comunicaran a los alumnos. Muy bien, entonces una de las funciones era que los mensajes se los comunicaban a ellos y ellos se los hacían llevar a todo el grado. ¿Qué otra situación podían resolver ellos? Aparte de los mensajes. Quizás podría ser en el apoyo de alguna actividad para organizarla en conjunto con toda la sección. Exacto. El apoyo, ustedes decían, por ejemplo, queremos realizar tal actividad o como grado se va a celebrar que el Día de la Familia y nos toca tal actividad, ¿cómo nos organizamos? Los que dirigían o guiaban la consecución de esa actividad que iban a realizar eran los de la directiva de grado o los representantes de grado. Entonces, fíjense bien, lo importante es que para poder alcanzar el bien común haya alguien que esté a la cabeza, un grupo de personas o una persona.
Porque si fuera en el caso del ejemplo que Pablo decía, que la dirección quiere dar un mensaje, entonces dice, por ejemplo, le queremos dar el mensaje al 8º grado. Y todo el 8º grado corre y se va para la puerta de la dirección esperando el mensaje. Sería un caos, sería un desorden, porque es mucho más fácil que 2 personas o una persona vaya, reciba el mensaje y sea el portador. Entonces, por cuestión de orden, toda sociedad siempre va a necesitar una organización así. Llámesele de autoridad o de representantes o de algo. Entonces, necesitamos organizarnos y vamos a ver más adelante. Pero le dice por ahí el documento que las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época. Quiere decir que el bien común, él no es estático. No es como, por ejemplo, con la ley moral, la ley eterna, que era inmutable, es decir, que no iba a cambiar nunca. El bien común sí va a cambiar, ¿verdad? Porque no va a ser el mismo. Imagínense que yo les dijera a ustedes, miren, jóvenes, les voy a regalar una computadora a todos. Lo único que, miren, esa computadora está nueva, nadie la ha usado. No tiene cámara, usted no puede conectar a Bluetooth, va a ser bastante difícil que le conecte el internet. Pero me las han regalado y yo se las voy a regalar a todos ustedes. ¿Cuál fuera su reacción o su respuesta? O lo que ustedes pensaran y hablaran entre ustedes, externamente ahorita, ¿qué dijeran? ¿La usarían? A lo regalado no se le busca lado. A lo regalado no se le busca lado. Muy bien. ¿Qué más? Otro comentario. Pues lo mismo que dijo mi compañera Pablo, que ya que es regalado, ¿por qué no? Vale, que regalado, ¿por qué no? Vale, dejemos la computadora. Porque para algo la usaría. Mejor le voy a regalar un celular. Pero de aquellos celulares de antes que se le llamaba ladrillos, bien grandes, donde usted no puede tomar fotos porque no tiene cámara, no puede chatear porque no puede accesar a internet, solo para llamar, ¿verdad? Y uno que otro mensaje de texto que sale caro, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿con mucho agrado lo agarrarían y lo usarían? ¿O ya no? Más que aquellos que le sacaban una gran antena, la gran antena que salía para poder hablar. Natalie, la escuchamos. Ese ya no me lo robarían, licenciada. Exacto, ese ya no lo robaría. Yo con agrado lo agarro, pero no lo uso. A lo mejor sí por educación, mire, Alicia, muchas gracias, no se hubiera molestado, y por atrás, ni me va a servir. Porque es cierto, no les va a servir. Porque las necesidades que usted tiene ahorita en cuanto a un celular son diferentes, ¿verdad? Y me atrevería a decir que alguno de ustedes tiene un buen celular y ya estará pensando, ya está viejo, ya no me corre como antes, ya hay más nuevos, quisiera el más nuevo, ¿verdad? Y es porque para lo que usted lo utiliza, se lo va a solventar ese teléfono que usted tiene ahorita o uno más nuevo, pero el que yo le estaba regalando no. Nos dice, por gusto. A eso se refiere el bien común, que las necesidades van a ir cambiando conforme al tiempo. Pregúntele, por ejemplo, a sus abuelitos. No tuvieron celular. Ahora a ellos les tocaba hacer la fila en el teléfono público para hacer una llamada donde estaban a echar moneditas y moneditas y toda la gente que estaba atrás estaba escuchando la llamada. Si usted le hubiera dicho un teléfono celular, sí se habrán pensado y se imaginaban, ay, un teléfono más privado, tenerlo en el carro o tenerlo en la casa. Los primeros que tuvieron teléfono en su casa, esos eran dichosos, porque era difícil. Ahora no. Entonces, las necesidades van cambiando conforme a la época, a eso se refiere. Es por esa razón que en la universidad, bueno, a más de alguno ya ha ido, tiene parqueos bastante grandes y aunque usted vea grande el parqueo, cuando estamos presenciales ya no cabemos. Cuesta encontrar parqueo en ciertas horas. Pero si en lugar de parqueo en la universidad hubieran hecho caballerizas, donde estuviera ahí el palito y para poder ir a amarrar el caballo, nosotros diríamos, por gusto, están desperdiciando el terreno porque nadie tiene caballo. Sí, habrá algunos que tienen caballo, porque generalmente algunos de los que estudian agronomía sí tienen, ¿verdad? Uno que otro animalito y pueden llegar ahí.
pero la mayoría no. Entonces diríamos, es absurdo y es ridículo hacer caballerizas o yo no sé cómo le llamarían, pero en vez del parqueo para poder dejar ahí el caballito, porque no toda la población estudiantil tiene caballo. Entonces, si eso fue un bien común hace 100 años, pongamos, ahora ya no es, ya cambió. Entonces, las exigencias van a cambiar, depende de cada época, ¿verdad? Lo que sí va a necesitar todo el tiempo es que existan poderes del Estado que lo dirijan, que haya un ordenamiento jurídico y que siempre se cuide el medio ambiente. Si antes se cuidaba el medio ambiente, hoy creo que es más alarmante y debemos cuidarlo más. Hoy ustedes se habrán dado cuenta que en algunos supermercados ya han optado por no dar bolsas, ¿verdad? Yo me recuerdo que en mi niñez, en mi infancia, para ir a comprar al mercado donde fuéramos, cada uno llevaba y teníamos ya especial la bolsa de mercado. Porque ahí, si compraban tomate, cebolla, sin bolsa, solo se lo iban echando todo a todo y ahí así se llevaba. No había tanta contaminación de plástico como lo hay ahora. Y ahora hay muchas personas que a lo mejor hasta se molestan. Uy, qué barbaridad, no dan bolsa y que no sé. Ha cambiado las necesidades, pero también se ha descuidado el medio ambiente. Y el medio ambiente siempre en toda época, se ha estado preocupando por cuidarlo, porque gozar de un buen clima verde es bien común para todos. Vamos a tener un mejor oxígeno para respirar, ¿verdad? Se necesita también una verdadera cooperación internacional que trabaje por el bien común de todos los países. Usted se da cuenta que hay países que tienen una mejor situación económica, entonces ellos pueden ayudar a los países que están en desventaja. El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Ninguno está exento de colaborar según sus propias capacidades en la consecución del mismo. Quiere decir que ni ustedes ni yo podemos decir, ahí que se organicen en la directiva otros, ahí que trabajen en la comunidad otros. Yo no, ¿verdad? Yo no. Hay muchas personas que dicen, no, mejor a mí mejor que me pidan la colaboración económica, pero yo no me meto. Es colaboración de todos. En alguna medida, un granito de arena tenemos que poner a la consecución de ese bien común. Y me dice más abajo que es arduo, es un bien arduo de alcanzar. Quiere decir que cuesta alcanzar. ¿Por qué? Porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese del bien propio. Yo me recuerdo que cuando estudiaba en grados menores, las personas que siempre estaban, o mis compañeros que estaban en la directiva, y lo vi mucho más en el colegio, porque ya era privado, de repente los que estaban en la directiva, de repente salían a comer. Y uno se daba cuenta, bueno, ¿y estos cómo han salido a comer? Lo más seguro, y ya hoy de grande lo confesaron, con los fondos del grado. Porque sí trabajaban, reunían los fondos que el grado tenía, pero siempre ellos dejaban un poquitito como para darse gusto porque decían, estamos trabajando por ellos. Esto lo merecemos. Entonces, esas actitudes, aunque sean risibles o alguien diga, si es cierto, tienen razón, no van con el bien común. Porque no se trabaja como el bien que quiero para mí lo quiero para los demás. Si alguien trabaja realmente por el bien común como debe ser, debería de haber dicho, bueno, estoy ofreciendo mi trabajo para trabajar por el bien común del grado. Por lo tanto, el dinero del grado es del grado, no tengo que agarrar nada. Ese es una buena actitud para trabajar por el bien común, pero el mismo documento, la iglesia nos dice, es difícil, porque a veces gana el egoísmo de la persona. A veces algunas personas se meten a directivas o se meten a trabajar por un bien común, pero porque ellos van a ser los más beneficiados o a ellos les urge más ese beneficio por el que hay que trabajar. Cuando él logra el bien común, a veces se retira y ya no trabaja. A situaciones como esa es que se refiere en la iglesia cuando nos dice es un bien arduo de alcanzar, porque cuesta ver que ese bien que voy a conseguir no me va a beneficiar solo a mí, sino que a los demás en partes iguales. El bien común es la razón de ser de la autoridad política. Quiere decir que las sociedades están dirigidas por alguien en autoridad, ya sea un gobierno, un presidente,
en las comunidades, por ejemplo, los alcaldes. Si existe esa autoridad política, no es para pagarles un mejor sueldo, no es para que sean atendidos con con distinción, ¿verdad? No es para posar por la foto, ¿verdad? Porque me contaban de que nuestro alcalde fue a hacer la foto para la vacuna, cuando se vacunó. Él hizo la cola, ¿pero por qué? Porque sabía que iban a estar las fotos, ¿verdad? Porque cuando estuvo una campaña de toma de PCR en el parque, habían varios médicos ahí, muchos exalumnos míos de la universidad. Llegó el alcalde, llegaron las autoridades a tomarse la foto, pero a ellos no les dieron pero ni una botella de agua. Entonces, si ellos querían tomar agua, tenían que comprar. Entonces, eso no es el bien común. Quien está en la autoridad debe ser para trabajar por el bien común, no para que lo vean, no para lograr distinciones ni tratos diferentes. Entonces, eso es bastante importante. Me habla de varias instituciones, por decirlo así, que son importantes en una sociedad para el bien común. Lo leo y después los explico. Le dice, la persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no están en condiciones para alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo. De ahí deriva la necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles a las personas los bienes necesarios, materiales, culturales, morales y espirituales para gozar de una auténtica vida humana. Quiere decir que aunque existan en una comunidad, en un país, pensemos en un grado, existan autoridad, quien sea la autoridad, existan familias muy bien organizadas que trabajen muy bien, ellos solos difícilmente pueden alcanzar el desarrollo total. Se necesita de varias instituciones en toda una sociedad, en un país, para que se logren bienes comunes. Y me habla de cuerpos intermedios. Cuerpos intermedios, ¿quiénes son? Por ejemplo, todas aquellas instituciones dedicadas al deporte, cualquier deporte. ¿Sí? Yo no sé si ustedes practicarán algún deporte o lo practicaron antes, porque hoy me imagino que con la pandemia hasta todo eso todavía no ha vuelto a la total normalidad, no lo sé. Ya mis hijos crecieron, ya no practican nada de eso. Pero en la familia no somos capaces de orientar y educar a nuestros hijos en el deporte que les llama la atención. Piense en cualquier deporte. ¿Por qué? Porque los padres a veces no saben mucho de ese deporte. Porque a veces se da la situación y ustedes a lo mejor se sentirán identificados. Un papá o una mamá que ha jugado, por ejemplo, básquetbol, quiere que sus hijos jueguen básquetbol. Si el papá jugó béisbol, quieren que sus hijos jueguen béisbol. ¿Por qué? Porque es el deporte que ellos le pueden orientar y enseñar. Otro no, viene el hijo y le dice, no, es que a mí no me gusta eso, yo voy a jugar fútbol, por ejemplo. Y el papá no le gusta el fútbol porque él ha practicado otro deporte. Es allí donde se ve la deficiencia. Que en la familia no podemos orientar en todo. Necesitamos de las instituciones deportivas para poder enseñar a quien le interese un determinado deporte y poder desarrollarse en él. Y ese es un bien común. ¿Qué otro ejemplo les puedo mencionar? Les pregunto. ¿Qué pasaría con todos los jóvenes de El Salvador si no existieran los colegios privados ni las universidades privadas? ¿Creen ustedes que las instituciones nacionales cumplirían sirviendo educación a toda la población en edad estudiantil y que quiere estudiar o no? Sí, no, ¿por qué? Yo creo, bueno, en mi pensamiento yo creo que sí. Que sí. Uh-huh. Pablo dice que sí. Veamos a alguien más. Veamos Liliana Tatiana, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Considero que probablemente no, que hay muchos jóvenes y al verlo, por ejemplo, ahorita, las universidades nacionales tienen bastantes jóvenes estudiando, e igual que las privadas, entonces es como que
los jóvenes que están estudiando en las privadas, pues tendrían que irse para las nacionales y por lo visto ahorita las nacionales están como con cupos limitados. Así es, están con cupos limitados. La población estudiantil excede la capacidad de las instituciones nacionales. No dan abasto. Y si yo, por ejemplo, hablo con conocidos que trabajan en escuelas públicas o institutos nacionales, me dicen, tenemos los grados llenos. Ahorita obviamente no, pues porque están unos en línea y están otros presenciales. Pero pongamos una población de 50 por grado. ¿Verdad? Yo ahorita tengo en la nacional una materia que tengo 76 estudiantes. Cuando estamos presencial, esos 76, 100 tuve el año pasado, cuando antes de la pandemia tuve 100 y todos en el salón. Ya no cabía nadie más. Si alguien quería ir cambiarse a mi sección, no podía, tenía que ver cómo permutar con la otra sección. Quiere decir que si estamos teniendo tanto a todos los niveles en los institutos nacionales ya a tope la matrícula, ¿dónde estarían ustedes estudiando? Si ustedes están en Unicaes, ¿dónde estarían todos los estudiantes de Unicaes, de UNASA, de UMA, de Francisco Agavida? ¿Dónde estuvieran? No estuvieran, no estuvieran. Porque no hay una institución nacional, una universidad nacional en Santa Ana, por ejemplo, que le dé cupo a todos los que están matriculados en las universidades privadas de Santa Ana. Entonces, todas estas universidades privadas, ¿cómo se les llama? Cuerpos intermedios, porque trabajan en el mismo rubro que es la educación. Y entonces es un abanico de oportunidades para ustedes y obviamente parte de mi trabajo también, ¿verdad? Porque estoy en la Unicaes. Abre un abanico de oportunidades para seguir estudiando, para formarse. A eso me dice que necesitamos de la ayuda de otras instituciones, porque si nos quedamos solo con lo nacional, muchos se quedarían sin cumplir su sueño de ser un profesional. ¿Dónde estarían? A lo mejor ya en el trabajo, ya siendo obreros, dando su mano de obra en algún trabajo, y no es ese su ideal es estudiar. Entonces, cuerpos intermedios son todas las instituciones deportivas, culturales, educativas, que no son del gobierno, pero trabajan en el mismo país para poder solventar las necesidades de esa sociedad, ¿verdad? Políticos, porque les decía, tenemos necesidades de todo tipo, culturales. Depende de la inclinación que usted tenga. Yo no he sido muy amiga, por ejemplo, de escribir poemas, de leer poemas, pero yo sé y conozco muchos jóvenes que sí, que tienen ese talento. Entonces buscan la institución adecuada para ello. Cada quien busca poder seguirse desarrollando en lo que más le guste. Que obviamente en la casa no lo tenemos todo. Los padres de familia, ahorita los que tienen niños menores y están ayudando a sus hijos en las clases, esos pobres ya están dando vía, que ya no tienen ni la paciencia ni la formación para poder dar ese tipo de formación a sus hijos, ¿verdad? Entonces eso es el sector. Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales, porque hay diferentes necesidades y muchas necesidades y cada uno necesita alguien que lo esté guiando. Por eso le dice de que el bien común de una sociedad no es un fin autártico. Significa que no es que voy a hacer solo lo que se me impone. Ustedes sabrán que en algunos países que no son democráticos, por ejemplo, les dicen o les hacen análisis o estudios a los jóvenes principalmente, le dicen, mire, usted tiene para estudiar esta carrera, o es esta o no estudia, porque usted esta es la que puede estudiar. No existe la libertad como la tuvieron ustedes para poder decir, bueno, yo quiero estudiar y quiero aprender esto, ¿verdad? Y entonces eso es en cuanto al bien común. Siempre en la lectura usted va a encontrar que uno de nuestro, quien nos va a guiar siempre, quien nos va a orientar al bien común, siempre va a hablar Jesús, de Jesucristo.
porque es el que siempre trabajó por el bien común, siempre se preocupó de ayudar a los enfermos, de ver por los pobres, de los que han perdido familiares, etc. Vivió su vida ayudando y trabajando por el bien de los demás, no por el bien propio, porque si hubiese sido por el bien propio, a lo mejor pienso yo y me imagino, no hubiera pasado muchas noches bajo un árbol y dormir ahí, no que hubiera buscado la ciudad y el mejor hotel, ¿verdad?, de la época para poder dormir tranquilo, ¿no? Nos mostró cómo se trabaja por el bien común. El otro bien que vamos a ver es el destino universal de los bienes. Este lo podemos abreviar como DDU, Destino Universal de los Bienes. Y se refiere a que los bienes creados deben de llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y en compañía de la caridad. Ahora yo les pregunto, ¿será que todos los bienes que tenemos, ya sea de salud, de educación, ¿será que llegan realmente de manera equitativa a todos? ¿O ustedes creen que hay diferencia al respecto? ¿Hola? ¿Sí o no? ¿Será que todos los bienes, según las necesidades de las personas, les llega a todos y pueden solventar inmediatamente esa necesidad que tienen o no? No, no llega por igual, ¿verdad? Porque si no, no viéramos nosotros en las redes sociales, fulano de tal necesita una operación y es cara y buscan las entidades que los puedan ayudar o simplemente se ponen a buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda. Y está primando bastante el egoísmo de las personas. Yo me recuerdo que hace muchos años, uno de mis hijos tenía 3 años y se había metido un valero de acero en el oído. Lo llevé al pediatra y el pediatra no pudo sacárselo y me dijo, hay que necesariamente ir donde un otorrino, porque yo no tengo las herramientas apropiadas para sacárselo. Y fuimos al centro médico y preguntamos por el doctor y la secretaria nos dijo, miren, les estoy hablando de hace como unos 18 años. Me decía, nos dijo la secretaria, miren, cuesta $50. Si tiene el dinero, lo anoto. Si no lo tiene, le hago una ficha para que vaya al hospital, que ahí hay personas que tienen 8 meses de estar esperando para que le saquen ese valero. Yo no sé cómo se habrá sentido ustedes, pero yo me sentí como que me tiraron no sé, una olla de agua caliente y gracias a Dios que yo me quedé callada y fue mi esposo el que habló. Entonces, bueno, le sacaron el valero a mi hijo, donde el médico no se tardó ni 2 minutos. Solo lo sentó en una silla y le dijo, campeón, vamos a volar. Y en lo que el niño subió y bajó, él le sacó el valero. Y ahí se quedaron los $50. Entonces, vean, ¿qué es lo que les quiero contar? No es que, bendito Dios, en esa época yo pude pagar los $50, no es eso, sino que lo que me dijo. En el hospital San Juan de Dios hay personas que ya tienen 8 meses de estar esperando el cupo para que ese mismo doctor llegara a sacar el valero que tenían en los oídos o la basura que tenían en el oído. Y entonces uno se pone a pensar, qué injusto, porque hay necesidad en la población y a veces no llegan todos los bienes para todos. Y así vamos a encontrar muchas necesidades de personas que están esperando un tratamiento médico, una operación, un cupo, porque los bienes de salud no llegan equitativamente a todos y eso es alarmante, ¿verdad? Destino y uso universal no significa que todo esté a disposición de todos. Es necesario normativas, acuerdos nacionales e internacionales para que ordene la llegada de esos bienes a todos. Quiere decir que no van a estar ahí para la garduña a ver quién es el primero que lo agarra y lo goza, sino que siempre debe haber un ordenamiento. Quien diga, hoy es tu turno, hoy es tu otro turno, o no será que nos damos cuenta en nuestro país no es tan ávido para hacer muchos trasplantes, pero a lo mejor lo hemos visto en películas donde nos dice, ahí nos damos cuenta que tal persona está en el
turno 3, por ejemplo, del trasplante de un corazón, por ejemplo, al surgir el corazón, él está en el 5º puesto. O sea, hay un ordenamiento. Debe de haber un ordenamiento porque si no todos no respetaríamos la necesidad y el derecho de otros para poder gozar de ellos. Le dice, donde cada uno pueda dar y recibir y donde el progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de otros ni un pretexto de servidumbre. A veces nos podemos encontrar con personas o podemos saber de personas que se aprovechan de la ayuda, de la necesidad de alguien por una ayuda que le estamos dando, pero lo convertimos en sirviente, casi esclavo, como decíamos en los derechos humanos. Se recuerda que a veces esclavizamos o nos esclavizan por la necesidad que tenemos. Y entonces trabajar por el bien común o por el destino de los bienes universales también es difícil. La Iglesia es bien enfática en algo. El DBU comporta vínculos sobre el uso por parte de los legítimos propietarios. Y ya voy a explicar esto. De ahí deriva el deber por parte de los propietarios de no tener inoperantes los bienes poseídos y de destinarlos a la actividad productiva, confiándolos incluso a quien tiene el deseo y capacidad de hacerlos producir. ¿No será que donde ustedes viven existen casas abandonadas, existen propiedades abandonadas, que sabemos que tienen dueños, pero ellos tienen las propiedades abandonadas? A ese tipo de propiedades se refiere cuando dice que tiene los bienes, que tienen los bienes inoperantes, los tiene abandonados, no están produciendo nada. Y entonces, ¿qué hay que hacer con esos bienes? Bueno, entonces el propietario debería de decirle a alguien que tiene el espíritu de trabajar, mira, aquí te pongo esta propiedad, trabajala, dame solo un porcentaje. Pero a veces los propietarios son bien egoístas y dicen, no, como a veces en el mercado, ¿no? Muchas mujeres en el mercado prefieren botar la fruta, pero no bajarla de precio. Y prefieren perder. Entonces, ahí hay un gran egoísmo. Por eso es que me recuerdo que en algún momento de la historia de El Salvador hubo una expropiación de propiedades, porque eran propiedades que estaban inoperantes y entonces el sistema político de la época se lo quitó a los dueños y se lo entregó a quienes sí lo hicieron producir. Porque cuando no los hacemos producir es difícil. Ahora, si esa situación fue legítima o no en esa época, no me pregunten porque no lo sé, ¿verdad? Que tampoco estaría de acuerdo en que me quiten una propiedad para entregarse a alguien que le trabaje, tampoco me gustaría, pero sí estoy de acuerdo en que los propietarios, ya sea de lo que tengan, deben de mantenerlos trabajando. Y si no les interesa trabajarlo tanto, bueno, dárselo a alguien que sí lo quiera producir. O ponerlo a trabajar, aunque sus ganancias no sean muchas, ¿verdad? Porque que puede alquilar, no sé, apartamentos o algo a un menor costo, está recibiendo parte de ganancia, no la que a lo mejor podría dar, pero no los mantiene sin operar, sin trabajar. Y está ayudando a personas con alquiler bajo, por ejemplo. Eso es lo que busca el DBU, que se deben de cambiar formas de pensar. Se debe dejar un poco el egoísmo a un lado, que es el que nos ciega a veces y no permite que nosotros ayudemos a los demás. Veamos qué más hay. Dice, nuestros conocimientos técnicos y científicos deben ponerse al servicio de las necesidades primarias del hombre para que pueda aumentarse gradualmente el patrimonio común de la humanidad. Quiere decir que nuestros conocimientos, lo que ustedes y yo sepamos, debe de estar para que ayudemos a los demás. Para un consejo, por ejemplo, para una compañía, para enseñar algo que nosotros podamos y lo podamos enseñar a los demás para que los demás se vayan desarrollando. No ser eso como que nos enconchamos, ¿verdad? Este es mi conocimiento, esto es mío y yo me voy a quedar con esto y yo me voy a desarrollar solita. No, tenemos que ver cómo trabajamos por los demás. Hay que romper las barreras y los monopolios que dejan a tantos pueblos al margen del desarrollo. En El Salvador hace muchos años, quien era, por ejemplo, el monopolio de servilletas, papel higiénico y todo, era Kimberly Clark. No encontraba usted nada que no fuese de esa empresa. Ahora
digamos, ese monopolio ya se rompió bastante, porque ahora nosotros podemos encontrar, por ejemplo, productos más que todo guatemaltecos, de eso, ¿verdad? Ya sea servilletas, papel, lo que sea, de otras marcas de otro país. Se rompió ese monopolio. Los monopolios a veces hacen daño, porque como son los únicos distribuidores de un producto que se necesita, entonces nos abusamos y entonces elevamos precio o podemos hacer algo que pueda ser negativo. Cuando usted lo lea, le va a mencionar también de los pueblos indígenas, ¿verdad? Ellos tienen sus culturas, ellos tienen su forma de ser, su forma de dirigirse, pero también tienen derecho a gozar de los avances que pueda tener una sociedad, sin obligarlos a perder sus ideales, su forma de conducirse, su forma de vestir, por ejemplo. Pero ellos tienen derecho a gozar de todos los avances de salud o tecnológicos que puedan tener, sin obligarlos a dejar eh, no obligarlos a evolucionar dejando sus creencias. No podemos hacer eso, pero sí tienen derecho a poder gozar de todo ellos. Le va a hablar el documento de los pobres. Pobres, y lo va a decir ya en las enseñanzas al final de Jesús, que pobres siempre van a tener. En todo el mundo siempre van a haber pobres. Entonces, si viene un candidato a X posición en un país y diga, voy a terminar con la pobreza, es mentira. Al 100% no se va a eliminar, pero si se trabaja con un buen destino universal de los bienes, se les puede ayudar a paliar las necesidades que puedan tener. Y el último principio que tenemos es la subsidiariedad. Esto no se refiere a los subsidios que, por ejemplo, nosotros vemos en los recibos del agua y la luz, porque en el subsidio, digamos, el gobierno paga una parte y el usuario paga otra. No se refiere a eso. Subsidiariedad es un principio creado por la Iglesia Católica, en donde pide que las sociedades de orden superior estén en disposición de ayuda a las sociedades menores. Quiere decir que el que esté más desarrollado ayude al menos desarrollado. El que tenga más conocimiento que ayude al que tiene menos conocimiento. Pero tiene una cláusula y le dice, no debe prolongarse ni extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Quiere decir que la ayuda es para dar conocimiento o paliar alguna necesidad para que aquella persona pueda, llegue un momento en que sea capaz de seguir sola, ¿verdad? En algún momento usted, por ejemplo, escuchó que decía, no le des el pescado a la persona, que enséñale a pescar. Y a eso se refiere la subsidiariedad. Porque si usted le da el pescado, le dicen, se lo va a comer y ahí comió una vez. Pero si le enseña a pescar, va a saber cómo va a sobrevivir más adelante. Entonces, cuando se da la ayuda, no debe de ser siempre. Siempre la persona que recibe la ayuda debe de poner parte de esfuerzo. Por ejemplo, en un desastre natural. La ayuda subsidiaria, y la universidad yo sé que lo ha dado en varias ocasiones, gente que ha perdido casas, por ejemplo, le dice, bueno, le vamos a dar los materiales para construir su casa, pero ustedes ponen la mano de obra. Eso es subsidiariedad, donde recibe ayuda, pero el trabajo lo pone la otra persona. Lo que se ha hecho, cuando a alguien, por ejemplo, que ha perdido una casa y se le da la casa al 100%, esa es una caridad, no es subsidiariedad. En la subsidiariedad, la mitad de trabajo lo pone la persona y el que está más desarrollado obviamente va a poner a lo mejor mucha más ayuda que todos, ¿verdad? Me habla de participación. Todos debemos tener participación en una sociedad. Lo que decíamos, necesitamos trabajar por el bien común, necesitamos participar todos. Es obligación de todos el que participemos en una sociedad. Y el principio de solidaridad, ya ese principio usted ya lo conoce. Es como el sinónimo de empatía, ¿verdad? Tenemos que sentir con los demás para estar dispuestos a ayudar.
pero no le dice desde un principio social. Cuando lea le va a decir, no, no como principio social, se da como con principio social y como virtud moral. Social porque tengo que brindar mi ayuda y moral porque tengo que sentir con el otro. No es solidaridad cuando yo veo el desastre ajeno y solo me quejo, ¿verdad? Ay, pobrecito, ¿cómo están? Solo me duelo del dolor de los demás y no hago nada. Eso no es solidaridad. Solidaridad es cuando yo entro a trabajar con los demás a darles mi ayuda. No sé si hasta este momento hay algún comentario o alguna duda. ¿Cómo estamos? Todo bien. Todo bien, ¿verdad? Entonces, eso eran los temas que yo iba a desarrollar ahora, ¿verdad? Estaríamos pues finalizando.